Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Es de mucha alegría estar en medio de ustedes para llevarle palabras de vida eterna. Déjenme hacer así un pequeño ajuste. Muy bien. Antes de comenzar, le quiero dar las gracias a los hermanos que siempre se esfuerzan y que nos instan a trabajar. Digo trabajar porque hacer una predicación conlleva mucho tiempo, aunque nosotros por adelantado empezamos a tomar nota. Pero es una manera de nosotros mantenernos activos y que nuestras mentes no se pongan mohosas, por así decirlo. Me gusta la expresión los sentidos ejercitados, es una manera indirecta de ejercitar nuestros sentidos. Al Padre Celestial, primeramente, honra y gloria. Y antes de comenzar, amados hermanos, acompáñenme en una oración, por favor. Amantísimo y Padre Celestial, le honramos, Señor, y reconocemos como único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de las cosas que podemos ver y aún más allá de las que no podemos ver, más allá de las que nuestro entendimiento aún ni siquiera ha podido establecer, detectar. Y en este momento, Señor, le suplicamos de su dirección. Padre, que este mensaje en esta mañana sea de mucha edificación para cada uno de los presentes. Para cada uno, Señor, de los que probablemente en el futuro verán esta transmisión también, Señor. Recordando, Señor, que nosotros no predicamos un evangelio opinionado ni lo que nos parece, sino lo que dice su santa palabra, Señor amado. Y es por eso que le rogamos, Señor, que de la misma manera que este servidor durante la preparación fue edificado, que encuentre las palabras adecuadas, Señor, para que también todos aquellos que podamos escucharlo nos sintamos igualmente edificados, Señor. Y todo esto, Señor, lo hacemos no para la gloria ni el reconocimiento individual de cada uno de nosotros, Señor. Todo lo contrario. Lo hacemos en su nombre porque es el único que merece todo loor, gloria y honra. Por Cristo Jesús le hemos orado. Amén. Interesante gráfica. Voy a tratar de resumirla. Amados, me da mucha curiosidad cuando la palabra dice que en los postreros tiempos el amor se enfriará, pero más que todo la ciencia se adelantará. Si miramos desde el principio del humano, vemos como que no hubo un gran adelanto en las cosas. Y prácticamente las carretas, las ruedas y las cosas como esas duraron cientos de años, muchísimos años. Y no es hasta los otros días, a mediados de los 1700, 1800, que muchas cosas comenzaron. Muchos pensadores, de momento muchos científicos, cosas que si vinimos a ver, hombres de carne y hueso igual que nosotros. Nada de evolución, simplemente pensadores. Pero todo acarrea algo. Si miramos al final de los años 1800 y al principio de los 1900, vemos una serie de sucesos que si los analizamos hoy nos asustarían. De hecho, yo tuve la dicha ¿verdad? Hablaba mucho con mi abuelo, con el papá de mi padre Junior Álamos, como lo conocíamos de cariño, José Dolores. Mi abuelo nació en el 1894 y murió en el 1994. Él duró 100 años. Se murió en el 94
porque Dios así lo quiso. Pero físicamente él caminaba, la mente estaba clarita y fue por una pulmonía, para darles el resumen. El punto es que yo hablaba con él y a pesar de que no era una persona educada académicamente, sí tenía muchos valores. Y hablar con él era una enciclopedia. Y mi mamá está de testigo porque, ¿verdad? Mi mamá tenía él era como, tenía ese rasgo igual que a mi papá, que la gente lo quería mucho. Y yo hablaba con él y te digo, para mí mi primera enciclopedia antes de los libros era mi abuelo. Y usted me dirá, wow, ¿él se acuerda de cuando estaban los españoles? Cuando vino la invasión, cómo vino el cambio de moneda. Los eventos históricos del mundo. ¿Lo aprendí? Sí. Ok, no quiere funcionar. No te preocupes, eso no es nada. Okay. Ahora, es que estaba desactivado. Y vemos la guerra hispanoamericana que se suscitó en el 1898, que fue la guerra entre España y Estados Unidos. ¿Él se acordaba de eso? La Primera Guerra Mundial. Él se acordaba de eso. Eso fue un evento mundial. Muchos de ustedes no se acuerdan, ni yo tampoco, pero obviamente nos acordamos por libro de historia, la Revolución Rusa. Todos los zares que habían en Rusia, ¿verdad? Eso se acabó y eso dio pie a la Unión Soviética, que más tarde, ¿verdad? Sabemos cuál es el efecto que hubo. ¿No les parece a ustedes similar esto? Esto fue hace 100 años atrás. Esto se llama la gripe española y tienen una máscara igual que la que nosotros utilizamos cuando el COVID. ¿Ustedes no les parece un poco extraño? ¿Ah? Miren. Mal calculado, 50 millones de personas murieron. Después de la Guerra Mundial, hubo una gran recesión. Muchas personas perdieron la vida de gratis, diría yo, porque como tenían tanto dinero y de momento se les fue, pues se desesperaron. Y había mucha gente que no tenían trabajo. De hecho, miren esto, buscando trabajo. Personas bien educadas y buscando la manera de hacer, ni le importaba, es simplemente trabajar. Eso fue para 1929 aproximadamente. Este personaje yo creo que no hace falta tener que llamarlo a colación. Y esto es el señor Hitler. Y el señor Hitler cuando subió al poder no era tan malo como parecía. Pero la historia misma nos dice cómo su mente fue cambiando. Aquí no fue en orden cronológico, me equivoqué, pero esta es la Guerra Civil Española, donde aquellos que saben un poquito de historia, Franco, aquello fue terrible. ¿Usted se imagina? Puerto Rico del Norte peleando contra Puerto Rico del Sur, o Puerto Rico del Este peleando con el Puerto Rico del Oeste. Pero ¿y cómo tú sabes quién es quién? Anyway, no voy a entrar en eso porque no terminamos. La Segunda Guerra Mundial. Que mi abuelo me hablaba de todas estas cosas. Eso es lo que yo les quiero decir porque mi abuelo me hablaba de estas cosas. Finalmente, en el 1945, para no hablar mucho, se le ocurre al hombre zumbar unas bombas atómicas. No una, dos. Hermanos, si nosotros hubiésemos nacido en esa época, con el conocimiento que tenemos de la palabra, ¿hubiésemos creído que el mundo se iba a acabar? Les pregunto. ¿Ah? ¿Cómo estaría
el estado mental de todas las personas que vivieron en esa época al mirar todas estas cosas. Yo quiero que ustedes, mientras yo vaya hablando, se posicionen de esa manera. De más está decirles que en el mundo religioso hubo quienes anticiparon que el mundo se iba a acabar. 1915 creo que iba a ser la primera vez que se iba a acabar. 1914. Y por ahí siguieron. Yo no culpo a nadie por el resumen de las cosas que yo le he dado aquí. Sin embargo, todo este ruido, hermanos, desenfoca a cualquiera. No voy a hacer ese mismo ejercicio de lo que nosotros hemos vivido en la mitad, en la postrimería de los 1900 y el principio del 2000, como le pasó a mi abuelo. Pero nosotros somos testigos de otro siglo, del siglo XX al siglo XXI. Probablemente, si durásemos mucho como mi abuelo, pues vamos a tener la oportunidad de contarle a nuestros nietos y bisnietos todas estas cosas. El punto que yo les quiero traer, amados, es que las crisis económicas, los conflictos políticos y todas las cosas que habían confundieron a mucha gente y sacaron a las personas de lo que verdaderamente se tenía que fijar. Y yo les hago una pregunta. Hoy, ¿tendremos esta misma clase de ruido en nuestros días que nos pueda quitar los ojos, nuestra vista, de algo que verdaderamente tenemos que fijarnos? Mi contestación sería así. Es por eso, amados, que esta mañana yo he titulado este mensaje La perspectiva correcta. Yo diría la única, fijándonos en Cristo. Fijándonos en Cristo. Estos eventos que yo les acabo de mencionar, amados, nosotros no somos los únicos humanos en esta tierra que hemos pasado por grandes y malas situaciones. A través de la palabra vemos que muchos de nosotros, de nuestros antepasados, hijos de Dios, pasaron por muchos problemas. Ahora, ¿cómo nos ayuda el conocimiento de la palabra de Dios para atravesar todas estas situaciones? Para hacer un paréntesis, el viernes pasado estuvimos en casa de nuestros hermanos Luis y Amneri y hablamos de la esperanza. Y hasta cierta manera vamos a tocar aquellos que estuvieron allí, pues van a ver algunos puntos que pudiesen ser semejantes. Porque una cosa, la palabra de Dios es imposible dividir una cosa de otra porque está todo bien entrelazado. Y como les había dicho allí, el fruto del Espíritu, cuando tú empiezas por amor, gozo, paz, paciencia, es imposible uno poder como que separarlo uno del otro porque como que se solapan, porque todos en realidad son uno. Ok, teniendo eso en mente y viendo los eventos del pasado, del presente y lo que pudiese afectarnos, yo quisiera que comencemos con confiar en el plan de Dios. Y como les había dicho anteriormente, con la boca es un mamey. Sin embargo, tenemos que buscar un mecanismo práctico de cómo estas cosas nos ayudan en nuestra vida diaria. Y eso lo hablamos en el viernes. Así que no pienso hacer una extensión de lo que hubo. ¿Ok? Pero tenemos que entender que la visión de nosotros en esta vida es tan y tan limitada y tenemos que reconocer eso. Es una visión bien limitada de todas las cosas que suceden. Si a finales de los 1800 y comienzos del 1900 pasaron todas esas cosas, cualquiera pudiese decir que la venida del Señor estaba a la vuelta de esquina. No fue así. No fue así. Tenemos que entender que nuestra visión es limitada, pero el panorama completo lo tiene nuestro Señor, nuestro Padre Celestial.
Me causa curiosidad y quiero mencionar unos ejemplos. Uno por el cual mencionamos el viernes. José. José pasó por muchas vicisitudes. Malísimas. Está hablando José, el hijo de Jacob, aquel que sus hermanos vendieron. Por si acaso, no estoy hablando de José, el papá de Jesús. Estoy hablando de José, el de Egipto. ¿Ok? Y él estuvo en medio de muchas situaciones sin él tener una influencia directa. O sea, lo que quiero decir es, sus actos no fueron, o sea, lo que le sucedió a él no fue en consecuencia de sus actos. Lo que me refiero es, él no hizo cosas malas y como consecuencia, cuando tú haces las cosas malas, tú tienes consecuencias. Pero en el caso de José no fue así. José estaba haciendo las cosas bien, pero sin embargo las cosas que momentáneamente parecían erróneas o malas, él no las podía entender. Y el resumen de esto se encuentra en Génesis 45:8 es el preciso momento cuando ellos se encuentran y José puede entender cuál era el propósito de Dios. José entendió desde el momento en que sus hermanos lo vendieron. Llegó a Egipto, estaba en casa de Potifar. La esposa de Potifar se trató de prospasar con él. Él llegó a la cárcel. En la cárcel estaba el copero y al panadero. Salva al panadero. Se queda en la cárcel. Y el panadero era una de las manos derechas del faraón. Y él, mira, no se acordó de mí, le hizo un favor. Y José se quedó tranquilito. Hasta en el momento justo y necesario que José fue valioso en el plan de Jehová. Fue valioso porque el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas no solamente ayudó al pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto, si no hubiese planificado bien, se hubiese muerto. Así que el pueblo de Egipto indirectamente se benefició de la buena obra que hizo Jehová para el pueblo judío. El plan era que el pueblo judío no se muriera, porque Jehová había prometido un Salvador y el Salvador estaba dentro de ese pueblo, así que ese pueblo no podía dejar de existir. ¿Saben una cosa? José entendió eso, que todo lo que le pasó es para que su familia y su descendencia no muriera. Cuando él estaba en la cárcel, ¿ustedes creen que pudo haber pensado en eso? ¿Ah? Cuando sus hermanos lo vendieron, él creyó haber podido entender el propósito que tenía Jehová. Para nada. Eso nos sirve a nosotros, que a veces nos estamos pasando ciertas cosas. Tenemos que a veces pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé entendimiento, de que nos dé fortaleza. Si esto es lo que me toca pasar, ok, dame la fortaleza para poder sobrellevarlo. Y todo es, hermanos, acerca de perspectiva. O tú miras el vaso medio lleno, o tú lo miras medio vacío. Eso está en ti. A veces le echamos la culpa a la situación, pero la situación es una oportunidad que tenemos nosotros. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando Moisés saca al pueblo judío y después que están vagando en el desierto por 40 días, al final de esa peregrinación de 40 días en ese desierto, y yo dije 40 días, 40 años, si hubiese sido 40 días no pasaba nada, 40 años, mandaron a unos espías a mirar la tierra que Dios le había prometido. Y habían dos grupos. Se los resumí ahí. Eso se encuentra, por si acaso ustedes quieren leer un poquito de historia, en Números 13. Mandaron dos espías.
Y allá, el general, capitán, como usted lo quiera llamar. Yo necesito el reporte. Miren, hermano, 10 de ellos vieron el problema, vieron el vaso medio vacío. No, que allí lo que hay son gigantes, que son ciudades amuralladas. Hermanos, se enfocaron en los problemas. Ya mismito voy por ahí. Se enfocaron en los problemas. Pero habían dos jóvenes. Miren, esos dos jóvenes, Caleb y Josué. Caleb y Josué sabían que Dios había prometido eso. Si Dios lo prometió, ¿sabes qué? Podían haber 20 Goliat allí y ellos sabían que eso iba a ser de ellos porque es que Jehová lo prometió. Y esa fue la fe que ellos tuvieron. No fue fácil convencerlo, ¿verdad? Pero la fe de ellos pudo, ¿verdad? Entre todo lo que sucedió, convencer de que en realidad Jehová tenía el poder, no digo yo, de ayudarlo, de mucho más tenía. El punto es, en esta enseñanza, que muchas veces en nuestra vida tenemos un montón de personas que nos dicen que nosotros no podemos, no importa la situación en que estemos. A veces tenemos muchas más personas que dicen que no podemos versus las personas que en realidad dicen que podemos. Ese es el mensaje. ¿Ok? El submensaje. Si nosotros miramos la vida con una perspectiva meramente terrenal, y yo no estoy diciendo que no lo hagamos, porque es que nosotros no conocemos otra perspectiva que no sea la terrenal. Pero tenemos una ventana a través de la Biblia de que hay otra vida espiritual que es mejor fijarnos en esas otras cosas que en las que estamos acostumbrados. Que no es fácil, que tenemos que forzarnos, pero es que eso es parte de nuestro trabajo. Vamos. Quiero cerrar, y este texto también lo hablamos. El viernes, Romanos 8:28. Cuando miramos lo que pasó con los espías y miramos lo que pasó con José, se me viene este texto. Y este texto me lo leyó la hermana Gloria allí. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Yo quiero hacer un alto aquí, el mismo alto que hice el viernes. Si usted se cree que usted está haciendo las cosas malas y usted cree que eso es, y por hacer las cosas malas usted sufre consecuencias, lo que pasa es que Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien. Déjeme decirle que eso no es así. Aquí, cuando dice los que conforme a su propósito son llamados, es cuando usted está haciendo las cosas bien, como en el caso de José, como en el caso de los espías. José no tuvo la culpa de lo que le pasó, pero él estaba actuando con verdad. Cuando tú actúas con verdad y sufres las consecuencias de hacer las cosas bien, ¿sabes qué? Tranquilo, porque mira, todas esas cosas te ayudan a bien. Que la perspectiva de momento dice, wow, me he metido en tremendo rollo. Ahora digo yo, ¿cuál es la perspectiva? Nuestro Padre Celestial tiene un panorama muy amplio y tenemos que confiar en eso. Confiar en eso. Amados, no nos podemos fijar en las circunstancias. No podemos fijarnos en las circunstancias. Si todas las personas en aquel momento del 1890 al 1945 se hubiesen enfocado en los problemas, se hubiesen ahogado en todo lo que sucedió. Ahora mismo nosotros, si nos sumamos y hacemos un resumen de lo que pasó a finales de los 1900
Y lo que va en el 2000, prácticamente podemos hacer lo mismo. Pero no podemos fijarnos en las circunstancias. El viernes hablamos sobre los fracasos, errores y culpas. Recuerdo de heridas o traiciones. No importa lo que tú hayas sufrido, no te puedes enfocar en las circunstancias actuales. Las circunstancias actuales, al igual que lo que les proyecté al principio, te hacen en una vorágine y un revolú en tu mente para que tú te desvíes de donde tú te tienes que fijar. Y estando nosotros en esta tierra es fácil porque tenemos sentimientos. Vemos unas cosas, vemos injusticia y vemos ciertas cosas que hasta nos provocan inseguridad, ansiedad y son normales. Son normales, amados hermanos, porque en la palabra dice que debemos de ser probados como el oro. Si usted no es probado, ¿cómo usted sabe que es genuino? Usted sabe lo que es felicidad porque usted sabe qué es tristeza. Porque si usted no supiera lo que era tristeza, usted no sabría qué es la felicidad. Una persona es valiente, no es porque sea un atrevido y no le tenga miedo a las consecuencias. No. Una persona valiente es porque tiene miedo y ha dominado el miedo. Eso es una persona valiente. Una persona que hace locuras que son peligrosas es un esquizofrénico que no sabe lo que le va a pasar. Eso es como si yo de momento me trepo en el templo y saco un texto de la Biblia fuera de contexto y me zumbo por ir para abajo porque yo tengo confianza en que voy a llegar abajo y no me va a pasar nada. Porque me van a recoger. No, eso no es así. Eso no es así. No nos podemos enfocar en las circunstancias. ¿Por qué? Voy a leer este pasaje que fue uno de esta mañana de la lectura. Pablo hablando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Está hablando de la perfección. Y en este contexto se habla sobre la madurez. La madurez de tú atravesar ciertas cosas y actuar conforme a lo que, no tu corazón, conforme a lo que la palabra de Dios te está amoldando. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Quiero que nos paremos ahí un momento, y está subrayado. Dejándome ciertamente lo que queda, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hay un texto, hay una porción de la palabra y hay un cántico que dice: ya que has puesto tu mano en el arado, no pongas tu mirada hacia atrás. ¿Por qué aquí Pablo dice, olvídate de lo que está atrás y enfócate en lo que está al frente? Amados, el enemigo de las almas quiere que nosotros nos enfoquemos en nuestras espaldas, en nuestros errores, en nuestras derrotas. Y quiere que nosotros miremos todo el tiempo atrás, con un solo propósito. Satanás sabe que si nosotros verdaderamente miramos a Cristo, vamos a tener victoria porque Cristo la promete si seguimos su mandamiento. Pero nos llama la atención las cositas que nosotros dejamos atrás
y empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos que enfocarnos. Tenemos que perdonar a los demás. Cuando la esposa de Lot salieron de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que el ángel de Dios le dijo a Lot y a su familia? ¿Cojan mirando para atrás? ¿Cojan de espalda? No. Sigan adelante. ¿Y qué? Que no miren. Que no se atrevan a mirar para atrás. Es que no hace falta decirte que había una consecuencia, porque el ángel de Jehová no le dijo, mira, si te quedas para atrás, vas a tener una consecuencia. No. Que cuando tú sientas los bombazos, lo que cayó del cielo para destruir esa tierra, aunque el ruido sea ensordecedor y tú tengas la curiosidad de mirar, ni te atrevas a mirar para atrás. Ni te atrevas a mirar para atrás. La esposa sí miró y sabemos qué fue lo que pasó. Cristo siempre nos habla de siempre tener la vista puesta en Él y mirando hacia adelante. Me llama la atención cómo en Mateo 14, esto es un ejemplo que hablamos el viernes, Pedro de aprontado, cuando ellos estaban en la barca y vieron a Jesucristo caminando por las aguas. Y él quiso llegar a Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Pues ven. Y Pedro empezó a caminar con él. ¿Y qué pasó con Pedro? Las olas. ¿En qué se enfocó Pedro? ¿Se enfocó en Cristo? No. Quitó la mirada de Cristo y empezó a mirar. Ay, que si veo un pez ahí, que si está muy oscuro, que si el agua me está tocando el tobillo, que si me estoy hundiendo, que si aquí, que la barca se está yendo, Jesús está allá, pero yo estoy aquí. ¿Dónde? Se hundió, se estaba ahogando. Se estaba ahogando. Y vino el maestro y lo sacó. Y fueron caminando para el barco. Amados, resumiendo, cuando usted está guiando un carro, usted tiene un cristal al frente para que no se le meta la pajita, las piedritas, las maripositas, ni los mines, ¿verdad que sí? Y usted tiene un retrovisor. ¿Cuál de las dos cosas es más grande? ¿El cristal del frente o el retrovisor? El cristal del frente. ¿Por qué? Porque es donde usted se tiene que fijar. ¿Para qué usted tiene el retrovisor? Para tú mirar algún detallito. Nada más. Probablemente algún error. Probablemente algo que tú necesitas saber de momento para tomar una decisión para lo que tienes que tener al frente. Por eso es que los carros no tienen el retrovisor más grande que el cristal. Porque tenemos que mirar para el frente. Creo que ya dejé medianamente claro, no que lo diga yo, es que la palabra nos dice aquí que se olviden de lo que está atrás y extendámonos para lo que está adelante. Si nos fijamos en las dificultades, si nos fijamos en las circunstancias, si empezamos a mirar las circunstancias, vamos a ser como Pedro, nos vamos a hundir. Y si tenemos curiosidad de mirar para atrás, nos pasa lo que le pasó a la esposa de Lot. Que la esposa de Lot empezó a hacer y ahí se quedó. Miren. El mundo, cuando nos suceden esta serie de cosas a nosotros, nos afecta nuestra forma de pensar, amados. Cuando vemos tanta injusticia, de alguna manera eso como que se impregna en nosotros. Y nosotros empezamos a ser bien opinionados.
Y de momento, nuestra opinión como que pesa más que los demás. Y empezamos indirectamente a caer en la trampa que tanto Cristo nos decía: no juzguéis a los demás. No juzguéis a los demás. Vemos tantas y tantas y tantas injusticias que de alguna u otra manera esas injusticias hacen que nuestra perspectiva se vaya amoldando a nuestras circunstancias. Por eso es que en la gráfica anterior o en el tema anterior nos estamos educando nosotros mismos que no podemos estar dependiendo de nuestras circunstancias. Porque si dependemos de nuestras circunstancias, las circunstancias de alguna manera van a crear un reflejo y van a distorsionar nuestra perspectiva. Por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente estudiando la palabra, porque nosotros no somos seres espirituales, nosotros no somos ángeles, ni seres espirituales que no tenemos probablemente estas debilidades que tenemos en este cuerpo carnal. Tenemos que estar, por eso es la necesidad de leer, meditar, estar conectados y mantener la sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Amados, los fariseos condenaban a los pecadores. Había este sentido de que ellos eran mejores que los demás y siempre se pasaban acusando. Siempre era como que tú. Oye, y miren las circunstancias donde estaba el pueblo judío bajo el dominio romano. Así que usted podía pasar por un pasillo de camino a una ciudad y se habían malvados. Porque no se crean que la crucifixión fue solamente para Cristo. Habían gente mala y los crucificaban. Así que usted estaba de alguna manera cauterizado porque usted veía muerte. O sea, usted podía estar con su hijo y usted puede ver personas crucificadas. Injusticia. Gente cobrándole a usted un tax o tributo injusto. O sea, imagínense en el caos que había allí. Y toda esa maldad, de alguna manera, se infiltraba en las personas. Tanto que los maestros de la ley, no, espérate, ustedes. Cuando Jesucristo vino rompiendo este nuevo paradigma de no hablar, sino modelar lo que habla. Porque mira que Jesucristo criticó mucho a los fariseos. No hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Pero Jesucristo hablaba y hacía. O hacía y hablaba. Y se inventaron un montón de cosas. Y el ejemplo clásico es cuando se inventaron que tenían que lavarse las manos antes de comer. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Fueron donde, miren, yo todavía hoy, al día de hoy, yo todavía como que ese ejemplo es como que no se me sale de la mente. Pero qué sarta y sanganase. Buscándoles a Jesús. Mira, tus discípulos no se lavan las manos. ¿Y? Yo en mi mente carnal. Pero Jesucristo conocía los corazones. Y Jesucristo, para resumir, ¿sabes una cosa? Lo que contamina no es lo que tú te tragas. Si te comes las papas, el hummus, el pollo, el pavo, con las manos sucias, eso no es lo que contamina. Lo que contamina al hombre es todo eso que tú tienes acumulado y todo eso que tú espepitas para afuera. Eso es lo que contamina al hombre. Olvídate que si se lavan o no las manos con lo que sea. Lo que tú tienes por dentro, y es tanto que cuando tú hablas pesado, hablas con juicio, siempre culpando. ¿Entiendes? ¿Por qué hablamos así? Muchas indirectas. Todo el tiempo. Pero ¿cuál es la necesidad? Sarcasmo. ¿Para qué? ¿Por qué?
En otra ocasión, clásico, cogieron a la mujer adúltera que en el acto. A la mujer nada más. ¿Y por qué no se trajeron al tipo? Ella no estaba sola. Anyway, no voy a entrar en ese dilema. La cuestión es que eso fue una emboscada magistral. Acuérdense. Los judíos, los doctores de la ley, de cierta manera sentían que su autoridad estaba minada, que su autoridad estaba siendo menor, porque Jesucristo hablaba lo que decía y hacía milagros, o sea, que validaba lo que hacía, pero como ellos no podían hacer lo mismo que Jesús, buscaban la manera de cómo acusarlo y buscaron emboscadas. De hecho, gracias a esas emboscadas es que están estas grandes enseñanzas que aprendemos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le metió un látigo a la muchacha o cogió y le tumbó la primera piedra? Para nada. Que el que esté libre el que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque esto se trata de que tú tienes que entender que tú eres igual que esa persona. Miren, por eso es que yo puse aquí, cuando alguien juzgue tu camino, préstale sus zapatos. Nosotros no estamos aquí para creernos mejores que nadie. Nosotros estamos aquí para practicar la misericordia que Cristo mismo practicó. Nosotros empezamos a opinionarnos, y cuando digo nosotros, hablo de la humanidad, y empezamos a adoptar prácticas que nosotros creemos, o costumbres, que son más importantes que la palabra. Versiones, vestimenta, usted, comida, lo que sea. Y nosotros nos empeñamos en separar lo que tanto Cristo vino a unir. Y nos empeñamos y caemos en esto. Lo voy a leer rapidito. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esto se encuentra en Mateo 7. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es una exageración. O sea, tu hermano tiene una pajita, pero tú tienes una viga, un 2x6 ahí metido, pero entonces te enfoca en la chuchería del hermano. Que si habla, que si te viste, que si te pone. Pero ¿qué es peor? Digo, nuestro Padre Celestial se fija en los corazones. Y yo no estoy diciendo que hay un pecado menos que otro, pero usted escoja. Usted supuestamente se priva de ciertas cosas, pero su corazón está hecho, como yo a veces le digo a las nenas cuando hablan, y las amiguitas, estamos hechos unos chupivívoros, unas chupivívoras. ¿Qué es mejor? ¿Ser unos chupivívoros o ponerme un pantalón o poner un arbolito? Y no estoy diciendo que sea bueno o malo. Estoy diciendo que hay ciertas prácticas en nosotros que en realidad no nos van a llevar a la vida eterna. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Y cada uno de nosotros va a llegar a un nivel de entendimiento. Pero yo no soy quien para exigirle nada a nadie. La postura de la iglesia es una, claro que sí. Y somos bien enfáticos. Pero como dijo una vez nuestro hermano Estrella, y me hago eco, nosotros nos metemos en las casas dentro y estamos allí como policías a ver. Eso no me toca a mí. Ya yo estaría aquí, mira, juzgando. Eso es lo que provoca todo este caos. Y cuando venimos a ver, estamos metidos en esa nube y empezamos a hacer lo que los demás hacen. Es por eso que nosotros tenemos que calibrarnos con lo que dice la palabra. Mírala ahí.
Vamos a la conclusión, amados hermanos. Una vida espiritual te lleva a una vida victoriosa. Escúchame bien. Una vida con una perspectiva espiritual te lleva a la victoria. Cuando nosotros nos enfocamos y vemos cómo el caos del mundo y sus influencias, vemos como todos y cada persona en este mundo les gusta señalar. Pero a través de estos ejemplos que le trae de Jesucristo, Él nos desafía a ir más allá de las apariencias y reconocer la dignidad de las personas. Por eso es que en otro pasaje nos dice que tenemos que tratar a los demás como si los demás fueran más grandes que nosotros mismos, con esa misma humildad. No mirando por encima del hombro como que, no, de tú a tú, porque a lo mejor pudiera ser que tú estás hoy en la rueda de abajo. Mañana puede ser que sea yo. Y a mí me gustaría que me trataran, si yo cometí un error, me gustaría que me dieran la mano como Jesucristo hizo a Pedro. ¿Por qué Jesucristo no regañó a Pedro? Hombre de poca fe, no oraste lo suficiente, ¿por qué te estás hundiendo? Cristo le reclamó a Pedro. ¿Qué hizo Cristo? Le extendió la mano. Por eso es que nosotros tenemos que extender la mano. No juzgar ni criticar. Hoy por él y mañana por mí. Cuando adoptamos esta perspectiva, entendemos que somos todos iguales y que no podemos en realidad estar pendientes a las circunstancias, que no podemos estar pendientes a las circunstancias. Si nosotros estamos pendientes a las circunstancias, podemos caer en una trampa mortal. Entonces, el enemigo se enfoca en que nosotros miremos todo el tiempo para atrás. Para atrás. Porque él sabe que lo que nosotros tenemos adelante es muy preciado y muy grande. Nosotros vamos a ser agentes de paz en este mundo. Y quiero terminar con esta lectura que está aquí en Colosenses. Y nos dice, a aquellos que hemos dado el paso de salvación. Porque el que no ha dado el paso de salvación, estas palabras, ni fu ni fa. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Análogamente, amados hermanos, la mirada para el frente representa el cielo, el camino y la salvación. La mirada para atrás representa el mundo, nuestros errores, nuestros fracasos. Lo que Satanás quiere es que tú te quedes, la esposa de Lot. Todo eso de mirar para atrás, eso es lo que representa. Mirar para el frente, mirar hacia arriba, significa buscar la manera de que nuestra perspectiva, no es que nuestra perspectiva sea la mejor que las demás, es que nuestra perspectiva esté alineada a lo que Cristo hizo. Eso es todo. Eso es todo. Amados, voy a dejar a que nuestro hermano Noel venga por aquí para cantar un himno de invitación. Y nosotros siempre hacemos el llamado, que no es otra cosa que el resumen que nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles dejó. Y es que hay una necesidad de nosotros los humanos de acercarnos a Dios. Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe.
Pero el 17 y el 18 se los olvida. Aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Sí, porque hablamos de Dios en amor. Claro que Dios es amor. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y es reconocerlo. Y es validar. Miren, ¿cómo usted valida algo? Así. Usted ha escuchado. Usted no me tiene que... Usted me escucha a mí. Perfecto. O a cualquiera de los hermanos. Tremendo. Pero aquí hay una palabra y usted tiene que verificar si nosotros estamos hablando, si estamos, como decía mi papá, picando fuera el hoyo. Si lo que estamos diciendo está fuera de lo que te dice la palabra. ¿Usted ha creído? Yo no. Cristo dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees eso? Mire, usted tiene que arrepentirse. ¿De qué? Miren, olvídese de que si usted se tiene que arrepentir haber vivido una vida sin reconocer que Cristo es su Salvador y que Jehová le tiene una promesa. Ese es el pecado más grande que usted puede tener. Más nada. Eso es todo. Y por supuesto, la validación final, que es entrar a aguas bautismales, como hizo Cristo sin tener que necesitarlo, pero lo hizo. Entonces, si el maestro lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para... ¿Qué argumento pesado podemos tener para nosotros decir que no es necesario? Amados, los dejo con la perspectiva. Solamente hay una. Solamente hay una. Y es puesto los ojos en Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Y ahora les dejo a nuestro hermano Noel, quien tendrá entonces el himno de invitación. Puestos, por favor, todos de pie.